esta nota porque para nosotros siempre es más fácil conseguir, ayer vino acá, se sentó con nosotros, Nadia Burgos, vienen a veces economistas, pero que siempre tienen ideas más de izquierda. Y es más, siempre me gusta ser totalmente sincero, en lo personal me siento más cómodo porque coincido también más con estas ideas, pero me costaba conseguir a alguien que pueda defender con fundamentos a las ideas liberales. Y por eso estamos en contacto ya con un paranaense, empresario, filósofo, que va a brindar una charla esta tarde a las 19 horas, en el Howard Johnson Mayorazgo. Estamos hablando de Diego López Colombo, que ya está en contacto con nosotros. Diego, gracias por atendernos. Gonzalo Schmid es mi nombre. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. El gusto es mío. Bueno, en primer lugar, cuéntenos detalles sobre esta charla que va a estar brindando hoy a las 7 de la tarde, ¿no? Bueno, creo que es una charla muy oportuna, además digamos, de la circunstancia que hay en el país, de las elecciones, y fundamentalmente que después de muchas décadas las ideas liberales están sobre la mesa. Están sobre la mesa también en una forma muy preponderante, con un protagonismo fundamental. Y creo que es importante contrarrestar o mostrar cuáles son las ideas liberales, cuál es la filosofía que hay detrás, porque creo que eso nos va a ayudar mucho más a comprender la situación particular y además el rumbo posible del país, ¿no? El valor de la libertad, así se titula esta charla que va a organizar. Es con inscripción, hay que comunicarse a un número telefónico, ¿no? Ahí nuestro director compartía recién el banner de la actividad. Sí, es con inscripción, pero fundamentalmente por el tema de los cupos. Claro. Pero es gratuita, es libre, no es un evento político, lo que se pretende justamente es todo lo contrario, es justamente lo que yo creo que hace falta, que es debatir ideas y no necesariamente entrar en la trenza política que lejos de clarificar embarra todo, ¿no? Por supuesto, y qué difícil es a veces, ¿no?, debatir ideas, ¿no? El debate creo que es sano, es bueno, y a mí particularmente, lo decías recién cuando lo presentaba usted, se me hace mucho más fructífero y productivo para crecer también en lo profesional y también para nuestros televidentes, hablar con alguien que quizás con el que yo no coincida del todo. Y me gustaría, para aquel que no lo conoce, tiene un currículum muy extenso usted, que nos cuente quién es, para aquel que no sabe quién es Diego López Colombo. Bueno, yo soy paranaense por adopción, porque mi padre nació acá en Paraná, yo nací en Montevideo, pero vivo en Paraná prácticamente de toda la vida. Y bueno, me dedico a otra cosa, digamos, el tema de las ideas para mí es casi esa tentación que uno tiene de meterse en los temas políticos diarios, que creo que la gran mayoría de la gente lo hace. Lo único que yo pretendo hacerlo con una mirada más filosófica, más profunda, más conceptual, que es donde creo que está el verdadero valor agregado y sobre todo del liberalismo, porque en este caso en particular o en general los partidos políticos, si bien tienen algún tipo de tendencia, no necesariamente tienen una filosofía completa detrás. Eso justamente le iba a consultar, Diego. Hoy el gobierno del presidente Javier Milei ¿representa cabalmente estas ideas o según su criterio no del todo, no lo hace del todo? A ver, es más fácil decir que una persona puede representar ciertas ideas a decir que un grupo de personas y mucho menos un gobierno que está formado por cientos de personas. Yo creería, digamos, fundamentalmente que Milei sí representa estas ideas, por supuesto que también dentro del liberalismo, como cualquier otra filosofía, hay matices, pero nunca estuvimos tan cerca de tener un gobierno o un presidente que esté tan cerca de estas ideas liberales, que dicho sea de paso, y para empezar a pasar un poco el chivo, creo que son las ideas exitosas en el mundo en general, ¿no? Claro, hay una palabra que de hecho se resalta mucho, ¿no?, en el banner de la charla que va a brindar usted, que es la idea de la libertad. ¿Qué sería la libertad o qué se interpreta, ¿no? A ver si me explico bien, como libertad? Por ahí parece algo simple, quizás todos repetimos libertad, es más, la cantamos en el himno, pero ¿qué es la libertad? Bueno, la libertad, a ver, desde el punto de vista quizás filosófico, la libertad es un concepto puramente social.
Nadie puede perder la libertad en una isla desierta o en un país o en un territorio donde esté solo. La libertad solo se puede perder por intermedio de otras personas, es decir, se puede perder en un contexto social. Y la libertad además es una cuestión inherente al ser humano, no es una cuestión que uno adopta en un momento en el que vive en una sociedad, sino que por el contrario, la trae consigo y la puede perder en un contexto social. Y además creo que profundamente la gente en general está a favor de la libertad. Es muy raro que alguien diga yo no quiero ser libre. Lo que nos da un valor agregado enorme a la palabra liberalismo y al pensamiento liberal. Es extraño después entender de que hay mucha gente que no adhiere a las ideas, o sea, y yo creo que eso tiene que ver con el hecho de que o no las comprenden o no las difundimos correctamente o no se entienden en el contexto que deben entenderse. Ujú. Bien, por ahí yo quizás no voy a poder utilizar los términos suyos y me gusta hablar con una persona que sea tan respetuosa realmente y tenga estos conceptos, porque a veces no siempre nos costaba conseguirlo justamente. Pero bueno, por ahí uno puede decir, a ver, la libertad no queda ahí arriba como algo vacío, porque a ver, me dicen, sos libre, pero ¿qué pasa si, a ver, pensando, voy a caer quizás en un ejemplo típico, del jubilado que no puede llegar a fin de mes, del trabajador que pierde su trabajo? ¿Hasta dónde se puede ejercer esa libertad, por ejemplo, si sabemos que la parte económica está complicada para muchas personas? Bueno, es paradójico, ¿no? Ese pensamiento, porque ese jubilado que quizás tiene 70, 75 años, en realidad la libertad la perdió mucho antes. Es decir, si esa persona no vivió en un país libre, y en los términos prácticos un país libre significa que vos puedas, digamos, disponer de tu tiempo y de tus ganas y de tus deseos y de tus acciones para vivir la vida que a vos te parezca que quieras vivir en la medida que respetes ese mismo principio en los demás. Si vos tenés un país que está lleno de regulaciones, donde ponerte de socio con un primo para poner una panadería te lleva a vos cantidad enorme de trámites y después te comen con impuestos por ser muy práctico, entonces no sos del todo libre. Es decir, en Argentina es muy difícil producir, en Argentina es muy difícil llevar una idea interesante a la práctica. Es muy difícil, ¿por qué? Porque nuestro pensamiento, nuestra cultura no liberal de los últimos 40 años o más, ha hecho que se nos llenara de trámites y de burocracia simplemente para poner un negocio o para hacer una transacción económica. Esa es la verdadera pérdida de libertad. Por supuesto que después, a los 75 años, cuando uno ha tenido una jubilación o un sistema jubilatorio horrible, donde ha tenido al mismo tiempo muchísima carga impositiva y muchas limitaciones para poder progresar en la vida, por supuesto que uno se encuentra después ya en una situación mucho más difícil de remontar y sobre todo a esa edad, ¿no? Claro, sí, es un tema interesante realmente y lo estaba escuchando muy atentamente. Y el tema de que, a ver, que no exista ningún tipo de regulación, o sea, no es como la ley de la selva, por ejemplo, que triunfa el más fuerte, o usted está de acuerdo con que tiene que haber libertad, pero igual un Estado, un gobierno, lo que sea, que tenga ciertas regulaciones, porque creo que el tema de los impuestos, todo el mundo coincide en esto, ¿no? Cualquier emprendedor o empresa grande o chica que uno escuche dice, la verdad que acá en Argentina hay un montón de trabas, muchas de las cuales hoy continúan, no es que el gobierno actual las quitó, todavía siguen. Bueno, esa es la cuestión. Si vos sentís que de alguna manera lo que yo dije es más o menos cierto y correcto, y tu preocupación son las regulaciones, y si tiene que haber alguna o no tiene que haber ninguna, y si llegamos a la ley de la selva, que es un razonamiento con el cual yo me encuentro a diario cuando se expresan estas ideas, entonces, en definitiva, lo que uno tiene que preguntarse es, ¿tiene que haber regulaciones de algún tipo o no? La respuesta es sí, pero la respuesta es sí condicionando a que no se pierda la libertad. Te voy a dar un ejemplo. En el tránsito, por ejemplo, hay semáforos y hay ciertas reglas. Uno no puede ir en contramano de una calle o uno debe parar en una senda peatonal. ¿Por qué es todo eso? No es porque vos pierdas tu libertad, es para que todo fluya mejor, para que vos... Nadie te cuestiona a dónde vas. Pero en la medida en que tenés ciertas reglas de convivencia, estás respetando la libertad de la gente de circular y de ir al destino que quiere, y al mismo tiempo estás poniendo ciertas reglas de convivencia justamente protegiendo la libertad y no restringiéndola. No sé si se entiende.
Sí, 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 o sea que ustedes no es que proponen un Estado totalmente ausente, sino que algunas reglas tienen que existir. Y vamos por ese camino en este momento, ¿en qué tramo más o menos estaríamos? No sé si se puede evaluar de esa forma y si estas elecciones, según su criterio, son claves para eso o no. Te respondo la primera parte de la Sí. pregunta. El Estado, claro que tiene que existir, y no solamente tiene que existir, sino que además tiene que ser el que guarda esa libertad, el que la resguarda, el que la cuida, el que cuida que los ciudadanos sigan siendo libres, es decir, disponiendo de su tiempo y que puedan actuar de acuerdo a sus intereses, y cuidando el mismo derecho en los demás. Esa es la función fundamental del Estado. Ahora, lo que ocurre es que como estamos en un país que lleva años y años y décadas de un Estado más bien no liberal, entonces la función del Estado hoy, de alguna manera, es ir desarmando esa maraña de trámites y de burocracia y de impuestos para que se logre finalmente la libertad. Yo creo que en ese sentido estamos absolutamente en el camino. Y fíjense que lo paradójico es que la gente que puede estar enlenteciendo este camino con dudas, de alguna manera es la que está evitando que esto llegue a buen puerto. Es decir, si nosotros permitimos que esto se siga desenmarañando, que se sigan recortando burocracia e impuestos y que haya cada vez más libertad, no tengamos ninguna duda de que vamos por el camino correcto y que no solo los que estamos a favor de la libertad, sino también aquellos que de alguna manera todavía no la comprenden o no la aceptan, también van a estar mejor. Ujú. Hoy a nivel mundial, ¿qué países están funcionando, ¿no? con estas ideas o dónde se aplica o medianamente se aplica este modelo? Porque siempre ponemos, no sé, como ejemplo de socialismo, Cuba, Venezuela, no sé, China, Rusia, supongamos, a grandes rasgos, cada uno con sus diferencias. No nos olvidemos que Cuba sufre este bloqueo desde hace muchos años por parte de Estados Unidos. Pero bueno, dejando eso de lado porque no quiero entreverar tantos temas, ¿en qué países están funcionando estas ideas de la libertad? Mira, es una buena pregunta porque además se puede dividir en dos. Hay muchos que hacen ranking respecto de libertades económicas, es decir, asocian el liberalismo con lo económico. Yo creo que eso también es un error, no ayuda a atraer adeptos a la libertad, adeptos genuinos que realmente digan, me parece que esta gente tiene razón, me parece que es lógico que el Estado cuide la libertad y que los ciudadanos dispongan cada vez más de libertad. En ese sentido, te diría que por ahí hay dos tipos de rangos de países, ¿no? Se hacen muchos estudios sobre la libertad económica y se pone muchas veces como ejemplo Estados Unidos, que no lo es, digamos, no es el ejemplo número uno, pero Argentina está tan bajo en ese ranking que prácticamente cualquiera de los países medianamente serios tienen un grado de libertad, no solo económica, sino un grado de libertad general mucho más alto que el de nosotros. Por eso es que nosotros, dentro de todo, tenemos un camino relativamente fácil, porque tenemos tantas cosas Claro. por deshacer para subir en el ranking que nos resulta sencillo. Y yo creo que inclusive Estados Unidos hoy, Donald Trump, está bastante entusiasmado porque está viendo un país que es un país que puede asociarse en ese sentido y puede tirar para el mismo lado. Y de última, el mundo inclusive se está dividiendo en dos, toda la vida se dividió en dos, en aquellos que realmente defienden la libertad y en aquellos que no, que buscan otro tipo digamos, de tiranías o de gobiernos totalitarios que mantienen sus regímenes a través de la fuerza, como son los que vos mencionaste, Venezuela y Cuba, y ni hablar el Medio Oriente en general. Pero está bastante claro cuáles son los países que respetan la libertad. Y si no, te podés fijar en lo siguiente, hacia qué países la gente migra tratando inclusive de saltar grandes murallas o de cruzar ríos peligrosos. Ujú. Ahí Sí, te sí. das cuenta lo que la gente elige. También es cierto, por supuesto, pero me imagino que en ningún modelo, no sé si existe, es una lástima que el tiempo es tan breve, ¿no? Y ya tenemos que ir cerrando, pero no sé si existe el modelo perfecto. ¿Usted cree que este es el modelo perfecto o tampoco? Porque uno ve, no sé, países como Chile, supongamos, que hay en muchas cosas está mucho mejor que nosotros, en inflación, en números, etcétera, pero hay como una parte de la sociedad que está excluida en Estados Unidos mismo, ¿no? Uno ve imágenes y no es todo, como se dice, hablando mal y pronto, color de rosas. Mira, lo que puede ser de alguna manera perfecto o puro es una filosofía, o sea, son ideas. Pero las ideas no son una cuestión desconectada de la realidad. Eso nos marca la tendencia.
Si vos me decís, me ponés sobre la mesa un proyecto de ley, yo te puedo decir si eso deriva o no deriva, o se ayuda o no ayuda a tener un país liberal. Entonces, en definitiva, lo que uno tiene que intentar es la tendencia. Y la tendencia es lo que entusiasma. Lo que creo que va a pasar en las próximas elecciones es que la tendencia puede ser volver atrás. Ya sabemos todo lo que es atrás, ya sabemos todo lo que era la decadencia, la inflación, el impuesto inflacionario, que es bastante difícil de medir. Es fácil medir la inflación, pero no el impuesto inflacionario que puso a millones de personas en la pobreza. Entonces, es importante tener una idea porque la idea te da el destino final. En el medio tenés que tener liberales que interpreten en cada coyuntura cuál es la mejor medida para lograr o para acercarse a ese ideal. No hay ningún país hoy 100% liberal, pero sí claramente hay países un poco más liberales que otros, y es como te digo, la gente va a tratar de ir a aquellos países, es más, prefieren ser pobres, no sé, en un país liberal que ser un rico en Cuba, si es que eso existe, más allá de los Castro. Diego, se nos va el tiempo, pero muy interesante, seguramente lo vamos a convocar de nuevo, simplemente que reitere horario, lugar y cómo hacen para inscribirse a la charla de esta tarde. Bueno, el lugar es el Hotel Mayorazgo, es en salón en planta baja a la derecha, a las 19 horas. Y para inscribirse, no sé si tienen el flyer y lo pueden difundir, tienen que comunicarse con ese teléfono para poder inscribirse. Eventualmente, si no consiguen y se quieren acercar y hubiera cupos, con mucho gusto, esto es libre y es gratuito, y además es un evento, te diría, me parece a mí que fundamental porque es intelectual, es sobre ideas, no es un evento partidario, nadie va a pelear o a discutir, no sería el lugar. Creo que lo que vamos es a tratar de nosotros de expresar nuestras ideas y la gente tratar de incorporarlas, entenderlas, adoptarlas o tener algún tipo de crítica. Por supuesto, sin duda que va a ser una jornada muy interesante porque es bueno esto, no caer en esto de cuca, no cuca, como se dice a veces hasta desde el propio presidente, ¿no? Y bueno, y discutir así porque uno aprende y también para llevar cierta claridad a quienes vayan a esa jornada. Así que, Diego, ha sido un gusto de mi parte y seguramente lo vamos a seguir molestando. Le mando un saludo. Bueno, muchísimas gracias.